Hola amigos, ¿cómo están? Quiero rápidamente darles la bienvenida a este dominguito, agradecerles por esta hermosa invitación que nos hacen a entrar hasta sus casitas. Y sí, a esta invitación que ustedes nos hacen porque pues realmente ustedes nos abren las puertas de sus hogares, ¿va? Al momento en que ustedes se conectan con nosotros, al momento de ustedes darnos la oportunidad de llegar hasta su casa, pues es porque ustedes nos dan la oportunidad de entrar. Gracias de todo corazón. Y antes de empezar, quiero invitarlos a ver este video. Este video que se va a proyectar por acá en las pantallas. Disfrútenlo. Durante el camino de mi vida, he experimentado sin sombra de duda un trayecto de experiencias hermosas. Algunas llenas de felicidad, otras llenas de lamento y tormenta, pero sin duda maravillosas. Pues me han dejado un aprendizaje intangible. Recuerdo cuando era algo inmaduro y sufría de alguna traición, mi reacción era tan colérica que en algunas ocasiones hasta enfermo terminaba. Durante mi vida ya entregada a mi Cristo, el color de las cosas cambiaron de una manera absorbente. Y esas reacciones de ira por la impotencia fueron succionadas por la decepción y la tristeza que genera el que alguien a quien amas, después de darle un beso en la mejilla, te entierre una daga por la espalda. He llegado a comprender que a Jesús no le dolió que Judas lo haya traicionado por el simple hecho de ser un discípulo querido, sino que Judas en su acto representó la voluntad entera de la humanidad en ese preciso momento. El acto de Judas fue tan similar como los que aquellos que en la multitud prefirieron liberar a Barrabás y mandar al Nazareno a la cruz. Fue tan similar como aquellos que lo escupían durante su viacrucis. Fue tan similar como aquel soldado romano que clavó su lanza en un costado de su cuerpo. Y lo que aún intensificó el dolor de Jesús es que él sabía que la humanidad actual lo seguiría haciendo. Así es, seguimos besando en la mejilla a quien tanto nos ama, traicionándolo a la primera posibilidad que se nos ofrece una moneda de cambio, sin saber que el dolor que le causamos es horrible. Es como el acto de negación de Pedro, que es como el dolor de la decepción de ver a una muchedumbre de personas negando el poder de aquel que con favores celestiales realizó milagros en ellos y en sus seres queridos. Ese dolor que sentimos cuando aquel al que amamos nos traiciona es tan similar al dolor que causa un grande clavo de metal al ser insertado en las manos para sujetarlo al madero. Así es ese dolor que sentimos, y así fue el dolor que sintió Jesús con el simple acto de traición de Judas en aquella noche. Lo que es impresionante es ver cómo a pesar de tanto dolor, de tanta humillación, de tanta aberración hacia Jesús, Él siguió teniendo fe en nosotros, en aquellos que en ese momento lo sacrificaron. Su último acto de fe se resumió en 7 palabras. Palabras que hoy nos tienen aquí gozando de su misericordia, de su gracia, de su amor. 7 palabras que fueron parte de su último aliento como hombre en la tierra, pero que fueron también el inicio de cómo nuestro Rey eterno dio el paso que lo llevó de la humanidad a la deidad, a la victoria en su misión. 7 palabras que sencillamente dictan: perdónalo, Señor, no saben lo que hacen. Y la pregunta para ti, que has sido traicionado, que has sido humillado, que has sido escupido y flagelado internamente, mi pregunta es la siguiente: ¿tú ya le dijiste al Padre, perdónalo, Señor, no saben lo que hacen? ¿Tú ya los perdonaste? Porque si no lo has hecho, no me digas que eres un hombre de fe. No me digas que eres un hombre de conquista, así como Moisés, así como Abraham o como David. No me digas que estás pleno, que eres feliz, porque el primer paso para conquistar, para vencer en este mundo con fe, es perdonar.
Qué tema tan difícil, ¿no? El perdón, perdonar. Y es que el perdón envuelve y detiene muchas cosas. Si nosotros perdonamos o aprendemos a perdonar, híjole, las cosas nos cambiarían de una manera grandísima, de una manera absorbente, de una manera que ustedes no tienen idea, ¿no? Y vamos a empezar con este texto. Vámonos a la carta de Mateo, al libro de Mateo 18, capítulo 18. Vamos a leer del versículo 21 al 35. Dice: entonces Pedro, acercándose a él, dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano, a ese hermano que peque contra mí? ¿Acaso es hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Cuando comenzó a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Mas como éste no podía pagar, mandó su señor venderlo a él y a su mujer e hijos con todo lo que tiene, para que se le pagara. Entonces aquel siervo postrado le suplicó diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El Señor, movido a misericordia por aquel siervo, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y tomándole del cuello, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo en su debido momento. Mas él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Y viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y declararon a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debéis tú también haber tenido misericordia de tu consiervo, así como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonas de corazón cada una de las deudas o ofensas hacia tus hermanos. Híjole, qué pesado, ¿no? Qué texto tan fuerte. Me gusta eso que dice: entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debéis tú también haber tenido esa misericordia de tu consiervo, así como yo tuve misericordia de ti? Qué duro, ¿no? Y sigue diciendo: entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos, a los castigadores, hasta que pagase todo lo que le debía. Y me gusta esta última parte: así también hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonas de corazón a cada uno, a sus hermanos, sus deudas o sus ofensas. Fuertecito este texto, pero en sí, este texto envuelve todo lo que nos habla o nos aborda del perdón. Híjole, es algo muy delicado, porque ¿cuántos de nosotros anhelamos estar en la presencia de Dios, en la presencia de
el día que tengamos que partir de este mundo. ¿Cuántos de nosotros soñamos con estar en ese paraíso eterno con nuestro Cristo Jesús? En esa gran mesa en el que Él nos tiene preparada una gran fiesta. Todos, señores, todos, hasta el más ateo, hasta el más renegado ha soñado con eso. Y eso se los puedo apostar, ¿sí? Algunos creemos ilusamente que para llegar a ser dignos de esa gran cena que Dios los tiene preparada, pues creemos que debemos de pertenecer a cierto clero, ¿verdad? Otros que siendo buenas personas o buenos samaritanos y bondadosos creen que con eso ya compraron ese boleto de acceso. Otros en demasía aseguran que debemos de ser tan santos, más santos inclusive que el mismo Jesús. Sí, exactamente, estoy hablando de los religiosos, de los legalistas, de esos que aseguran y creen que dando cumplimiento a ciertas normas, a ciertos cánones exagerados, se sienten ganadores con ese derecho. Creen que con ir a misa, al culto o servicio o como le quieras llamar, o postrarte de rodillas, darte de golpes de pecho, inclusive que con diezmar y ofrendar, o pastorear una iglesia apoyados en la soberbia, en el ego, creen que ya lo hicieron. Pero ninguno, señores, ninguno ha aprendido algo tan importante que en mi opinión personal es donde estriba todo. Simple y sencillamente no han aprendido a perdonar. ¿Sí? Perdonar hasta el más mínimo agravio que nos han hecho. Algunas veces con dolo, algunas veces sin intención siquiera, pero con esa simple y sencilla palabra compuesta de 8 letras que llevaron a Jesús al Calvario, a la cruz, a la muerte, al último hermoso, bello acto que Jesús hizo antes de morir en la cruz. Perdonar. Sí, así como dice el video que acabas de ver, el acto de humildad y amor más grande. Perdonar. Perdonarte a ti, perdonarme a mí y perdonar a ese que tú no quieres perdonar. Qué contraste, ¿no? Nos creemos fieles seguidores, incluso nos creemos imitadores del mismo Jesús, pero preferimos señalar, condenar que perdonar. Creo que sin duda alguna tal vez hayamos hecho todo lo indicado para llegar a la taquilla, a esa taquilla donde entregan el boleto de acceso a esa gran cena, a ese gran lugar con el Señor. Pero ¿sabes algo? Llegamos sin dinero para comprar ese billete. Pues ese billete de canje con el que se puede comprar ese acceso, ya lo dije muchas veces, no se llama peso, ni libra, ni dólar, ni religiosidad, ni legalismo. Ese billete se llama perdón. Y sin él no hay acceso a lo prometido dentro de la salvación, a esa salvación del momento de que la gracia dio su primera aparición en esa tarde, una tarde, noche de dolor, de sufrimiento, en esa cruz, en el Gólgota, ¿sí? Recuerda esa parábola que acabamos de leer, aquella parábola del rey y el siervo injusto, aquel que el rey le perdonó todas las deudas, pero él no pudo perdonar las de sus deudores, las de su deudor realmente. Y al final el rey, ¿qué fue lo que hizo? Pues le quitó esa indulgencia, ese perdón que se le había dado, que se le había otorgado por no perdonar.
Y voy a ser retórico, lo mismo te puede pasar a ti, lo mismo nos puede pasar a nosotros. Pues sin duda alguna, Él, Jesucristo, ya lavó todos los pecados, ¿sí? Todos esos pecados fueron lavados con la sangre del Cordero. Pero vamos a ir un poquito más allá, ¿sí? Porque esto es lo básico, ¿sí? Si no perdonamos, nos van a expulsar o no vamos a entrar a esa gran cena con el Señor. Pero déjame te digo que el perdón es algo que va más allá, porque el perdonar es el grillete más grande que un hombre puede arrastrar, ¿sí? Para alcanzar también en este mundo una vida de luz y de gran sabor. Recuerda lo que dice la palabra, que somos la luz que va a iluminar este mundo y la sal que le va a dar sabor a este mundo. Y si nosotros vivimos con rencor, ¿sí? Con dolor, ¿a dónde vamos a llegar con todo esto? A ningún lado, señores. Es difícil y es doloroso ver cómo personas viven amargadas, viven frustradas, viven en el dolor, en el sufrimiento, simple y sencillamente por no dar un refresh a todas las cosas que nos hicieron. Yo sé que es doloroso, sí, yo sé que es doloroso, yo sé que puedes estarme diciendo, sí, pues es que es muy fácil para usted decirnos que perdonemos a nuestro hermano, que perdonemos a las personas que nos han dejado, que nos han abandonado, que nos han lastimado. Pero es algo esencial, es algo necesario, es limpiar nuestro espíritu, es limpiar nuestra alma de todos esos dolores, de todos esos pesares que vamos arrastrando. El llevar una vida llena de rencores no nos va a dejar nada bueno. ¿Y por qué soy tan insistente? ¿Por qué insistir en que el perdón es el boleto de acceso al cielo? ¿Y por qué insistir que el perdón es el no perdonar es el grillete, es el yugo que vamos arrastrando? Porque la Biblia es muy clara, la palabra es muy clara. Mire, las personas que amamos, que entregamos nuestro corazón y nos traicionan, guardamos rencor. Y ese rencor, ¿qué pasa? Nos puede detener, nos puede crear miedos internos. Ese rencor y el no perdonar nos crea ataduras. Mire, vayamos al libro de Proverbios, capítulo 17, versículo 91, perdón. Fíjese, el que perdona la ofensa cultiva el amor. El que insiste en la ofensiva divide a los amigos. El que perdona la ofensa cultiva el amor. Si yo decido perdonar, y no me venga a decir que no se puede, porque mire, ahí va un ejemplo personal. Yo tuve un matrimonio de 10 años, un matrimonio donde tuve 2 hermosas hijas, un matrimonio donde me la pasaba a todo dar, donde todo era miel sobre hojuelas, dicen por ahí. Y si llega el momento en que el matrimonio se empieza a fragmentar, se lucha por no destruir esa relación, pero no llegamos a nada. Mi expareja ya tenía una pareja y ya estaba realmente entregada a esa pareja y ya no quería nada con esta relación. ¿Y qué sucedería o qué pasaría si yo hasta la fecha viviría con ese rencor, con ese dolor? ¿Sí? Nada más aprisionaría el amor o la posibilidad de que yo pudiera tener una nueva relación, de que yo pudiera llegar a hacer otra nueva vida, otra nueva relación, fácilmente me limitaría mi felicidad que me puede entregar el tener una relación.
Sí, eso es lo más grande que puede pasar, que es lo que nos puede suceder si nosotros nos aferramos a no perdonar. Sí, cuántas personas no hay que se la pasan maldiciendo a sus exparejas, a sus exmatrimonios, a sus exnovios, y eso está mal, porque vamos generando nada más rencor, porque estamos generando nada más dolor, ¿sí? Porque básicamente nada más estamos lacerándonos y privándonos de un futuro, porque ya tenemos miedo, porque ese rencor nos genera miedo, porque ese rencor nos genera dolor y tenemos miedo a entregarnos otra vez. Eso básicamente es lo que sucede. Mire, vamos a leer ahora el libro de Efesios, dice Efesios 4:32. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente. Este texto envuelve dos cosas grandes, que es la bondad y ser compasivos. Y muchas de las veces el no perdonar nos encapsula, nos encierra ese espíritu de bondad o ese espíritu de ser compasivos. Hace, ¿qué serían? Como un mes, una muchachita se me acercó como buscándome orientación como pastor y me dice: pastor, ¿sabe que pues yo soy hija de un matrimonio divorciado? Y dentro de ese matrimonio pues yo me quedé con mi mamá, porque mi papá se fue y jamás vio por nosotros, jamás. Pasaron los años, mamá falleció, sí, y mamá nos sacó adelante hasta donde ella pudo. Nos dio escuela, nos dio educación, y papá jamás asomó la cabeza. Jamás estuvo con nosotros. Y el problema que ahorita traigo, me dice, es que estoy totalmente confundida, estoy totalmente cerrada, porque no sé qué hacer, porque mi papá está muy grave, porque me hablaron para decirme que necesita atención médica, que no tiene servicios del IMSS y que si yo podía otorgarle ese servicio. ¿Qué hago?, me dijo. Entonces le leí precisamente este texto, ¿sí? Este texto que dice: más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. ¿Qué pasa con ella? Ella no ha perdonado a su padre. Ella no ha perdonado a su padre, le sigue guardando un rencor, le sigue guardando dolor. La mayoría de las veces los papás somos muy egoístas. ¿Y qué hacemos? No nos importan los hijos, nos importa separarnos, hacer cada quien su vida a su gusto, a como le plazca, dejando a los hijos en medio. Creen o creemos que dándoles escuela, que dándoles lo que necesitan es todo, y no es así. A veces los hijos necesitan cariño, necesitan abrazo, los hijos necesitan el núcleo familiar, aunque ustedes saben, yo tengo estudios de psicología, y aunque la psicología dice que no, los hijos necesitan estar en un núcleo familiar, y cuando no están, necesitamos, como padres divorciados, ser extremadamente cuidadosos con ellos. ¿Qué sucedió con esta muchachita? Quedó a la deriva. El papá jamás estuvo con ellas, y generó rencor, sí, generó dolor, y esa bondad y el ser compasivo lo encapsuló, ¿sí?, hacia su papá. Y ahorita ella está en esa situación en la que no hay qué hacer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no ha perdonado. Entonces, el primer paso que le dije que tienes que hacer tú es, primero que nada, pues meditar mucho, orar mucho, pedirle fuerzas al Creador para que te ayude a dar el paso del perdón. Porque cuando des el paso del perdón, ahora sí vas a poder
romper y sacar de la prisión a la bondad y a la compasión. Y ese amor por tu padre va a regresar. Ese amor va a regresar, ese amor va a volver a ser el amor de hija a padre. Y yo te puedo asegurar que te puedo decir, es tu obligación ayudarlo, porque eres su hija, pero más que una obligación debe de existir el amor entre hijos y padres. Y en esta situación pues ella estaba sufriendo, realmente estaba sufriendo. ¿Por qué? Porque ese descuido, ese abandono, ese no estar nunca como papá, no estar en los cumpleaños de su hija, en sus graduaciones, el no llevarle en que sea una tacita de café y llevarla a pasear, estar presente, le partió el corazón, le generó dolor. ¿Y qué sucedió? Sucedió que a la vuelta de la esquina, la bondad hacia su padre la metió en una caja, la compasión hacia su padre la metió en una caja, el dolor creció, siguió creciendo. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente su padre no estuvo y no existió ese amor, esa conexión, esa relación de amor. Y ahorita ella tiene que tomar esa decisión. Y la decisión esa es, primero, perdonar. Hay que perdonarlo. No le digo que vaya corriendo y lo ayude, ¿sí? Pero sí perdonarlo. Poco a poquito va a irse soltando y liberando esos sentimientos que en un momento dado deben de existir hacia su padre, ¿no? Vamos a leer el libro de Mateo, que dice: porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonarán a ustedes su Padre Celestial. Y luego Colosenses dice: de modo que se toleren unos a otros y se perdonen. Si alguno tiene queja contra otro, así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. ¿A qué voy con esto? Somos muy rencorosos los seres humanos. El perdón es lo último que sacamos a la luz. Si la vecina me puso el dedo, no, esa es una canción. Si la vecina me tiró 2 papeles, pues yo mañana le tiro 4. Si en el trabajo mi jefe me regañó por algo que no era justo, pues mañana ahora sí lo voy a hacer para que sea justo. Así somos. El rencor, sí. Las ofensas no las perdonamos. Y el mismo Padre nuestro dice: perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, si nosotros queremos que nuestro Padre Celestial, que nuestro Creador nos perdone esos pequeños errores que cometemos, porque a veces cometemos errores muy chiquitos. Si nosotros queremos que nuestro Señor nos acepte como somos, primero tenemos que aceptar a nuestro vecino, al que tenemos enfrente, y perdonarle sus errores y perdonarle sus fallas. Yo a veces me sorprendo con las personas que son tan soberbias, que guardan tanto rencor, que guardan tanto dolor, que primero se muerden la lengua a decir discúlpame, o a decir te disculpo inclusive. ¿Y qué es lo que sucede? Volvemos a lo del principio, así, a la historia del rey. El rey le perdonó a su siervo todo, y le debía mucho. Y ese siervo no le pudo perdonar a su consiervo lo poquito que le debían. ¿Y qué es lo que sucedió? Pues perdió esa indulgencia. ¿Qué sucede con nosotros? Nosotros somos muy soberbios, somos muy orgullosos, ¿sí? Y no pedimos perdón. No pedimos perdón y no aceptamos perdones. Somos muy tontos.
Y por ese no aceptar un perdón o no aceptar una disculpa, perdonamos no solo la gracia, no solo el perdón de papá, no solo el perdón de papá Dios, perdonamos oportunidades en la vida, perdonamos situaciones que a lo mejor nos pudieron haber abierto puertas de crecimiento. Y yo lo he vivido en lo personal. Yo antes de chavo, de joven, bueno, estoy joven todavía, pero cuando era adolescente, podría decir, cometí muchos errores. Mire, yo por ejemplo, hay uno que me dejó muy, pero muy marcado, demasiado marcado, porque yo de joven, de adolescente, yo quería jugar fútbol profesional. Era una cosa de una parte de mis sueños que tenía. Y en una ocasión, en la preparatoria en la que yo estaba, se acercaron las fuerzas básicas del Tecos, cuando todavía existía el Tecos de Guadalajara, no sé si todavía exista, para hacer pruebas. Yo estaba en el equipo de fútbol de la preparatoria, y recuerdo que nos citaron un domingo y yo andaba en el camión, lo que le hicimos allá en Ciudad Juárez, las rutas, y nos citaron en un campo de fútbol que está en las instalaciones del campus de ICSA de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, un campo que tenían allá. Entonces, para ir a ese lugar tenías que bajar en una avenida muy grande y cruzar una calle muy transitada, muy peligrosa. Entonces el camión me dejó, yo me bajé de ese camión y me dirigí hacia la escuela donde iban a hacer las pruebas. Pasé el primer camellón y al segundo camellón venían dos camionetas, y atrás de las dos camionetas venía un carro que venían juntos, los tres, se veía que venían como juntos. Entonces, cuando yo voy a subir a la banqueta, no sé si perdí el control del carro y por poco me atropellan. Yo me tuve que aventar hacia la banqueta, me golpeé, y pues imagínate, yo iba a hacer una prueba de fútbol, que luego me corrió por la mente, con otras palabras, ¿no? Con otros mensajes, hijo de la... por poco me lastima. Me dijo, discúlpame. Y yo le dije, ni que te disculpo, le dije. Eres un hijo de... y vete a la... de esas. Y yo vi que el señor se sintió mal internamente, y se subió al carro y le dio. Entonces yo ya me recuperé y me fui hacia la sala, hacia el área de las pruebas, al campo de fútbol. ¿Y qué creen? Que era parte de las personas que iban a hacer la selección de gente. Y yo era bueno, era muy buen delantero central, pero hasta ahí se acabó mi sueño, porque yo sentí que ni me pelaron, más fui como un fantasma ahí en las pruebas, así de fácil. Y yo me di cuenta que por mi soberbia, por no decir, ok, te perdono, fue un error, se me fueron oportunidades grandes aquí en la tierra. O sea, para que vean que no nada más perdemos el cielo, también perdemos una forma de vivir bien aquí en la tierra, perdemos oportunidades de crecimiento aquí en la tierra. Hay una historia que a mí se me viene mucho a la mente, que nos la decía un amigo, bueno, ahora es un amigo, pero fue mi maestro, el licenciado Fernando Briceño, que nos contaba, chavos, tienen que ser empáticos, aprender a no guardar rencores, aprender a perdonar, porque no les vaya a pasar lo que al cuate que insultó al más tonto y no le dio una disculpa, y a la vuelta de la esquina, ese tonto, ese bruto, era el que te iba a decir si sí o si no entrabas. Y eso se me quedó así muy grabado ya después, y me acordaba de lo que había pasado cuando estaba en la preparatoria, ¿no? Entonces, el perdón, señores, el perdón es la llave tanto para llegar allá con papá, así como para triunfar aquí en la tierra.
Y van a estar diciendo ustedes, ay, no, pues sí, qué pelada se ve, ¿no? Y qué fácil, y que a todo dar lo dice el pastor, o el consejero, o como me quieran llamar, porque ya ven que ya me dijeron que no era ni pastor, por mi forma de ser y mi forma de conducirme, pero pues esta área, este lugar, es un lugar abierto para todos, ¿no? Y yo hablo como hablamos todos, y nos queremos como todos. Entonces, ¿en qué estaba? Ya me perdí. Entonces el perdón es básico, ¿no? Es esencial para abrir puertas y oportunidades. Así que piénsenla bien, analicen sus situaciones, ¿sí? No se cierren puertas. Y les iba a contar una historia muy dura. Se los voy a contar, ¿sí? No sé si ustedes, ya les conté que a mí me mataron a un hermano. Entonces, cuando me mataron a mi hermano, pues yo guardé mucho rencor, ¿sí? Y yo trabajaba en el gobierno en ese tiempo, entonces empecé a investigar. Y dije, cuando yo agarre a ese que mató a mi hermano, no se la va a acabar, ¿no? Y le voy a hacer y lo voy a agarrar y tacatrá. Y se da el caso, se da la situación en que se detiene esa persona y la tengo frente de mí y me dice, perdóname. Híjole. Entonces todo eso que te voy a hacer y que no te la vas a acabar y que esto y que aquello, en ese momento se olvidó. Y yo sentí que Dios me habló y que me dijo, perdónalo. Y yo le dije, te perdono, me di la vuelta y me retiré. Entonces se puede perdonar. Créanme que se puede perdonar hasta lo Dios envió a su hijo, a su único hijo, el que estuvo en el momento de la creación, en el Logos, ¿sí? Ese que le dijo, ponen la luna aquí, ponen el sol allá. Ese que le ayudó a hacer a Adán, ese que le ayudó a diseñarle a Eva a Adán, ese que creció a su lado. Ese hijo lo mandó aquí para que pasara en cuerpo y alma dolor y sufrimiento, vejaciones, hasta lo peor, por una sola razón: el perdón. Perdonarte a ti, perdonarme a mí, como ya le dije, perdonar a ese que tú no quieres perdonar. El contraste de la religiosidad, ¿no? El contraste del perdón. Jesús vino a perdonarnos, pero tú no quieres perdonar. Y vino a perdonarnos no nada más para órale, ya te perdoné. No. Vino a perdonarnos para que tú y yo tuviéramos vida eterna. Para que tú y yo pudiéramos tener una posibilidad de llegar allá. Pero eso sí nos dijo: tienes que perdonar tú también a tu hermano. Y no te digo 7 veces como los religiosos, como lo marca la ley de Moisés, sino hasta 70 veces 7. Hasta 70 veces más tienes que perdonar. Sí, Jesús no vino y dijo: ya te perdoné, ya. No, mi chavo. Jesús vino y te dijo: oh, ya vine a ser sacrificado como el cordero. No me quejé. No le dije a mi papá: ¿sabes qué? Mejor no, que se mueran estos locos. No. Jesús vino y se entregó y dio todo por nosotros. Pasó por el sufrimiento más tremendo, por las vejaciones más tremendas, para perdonarte a ti, ¿sí? Y tú no puedes perdonar al vecino que te chocó estacionado. Tú no puedes perdonar a la mujer que dejó de amarte y se fue. Tú no puedes perdonar algo más fuerte, no así como yo, al que de alguna manera privó la vida a un ser querido tuyo. Tienes que perdonar. Eso es lo primordial.
es la llave de acceso. Si no quieres que el rey te quite la indulgencia, perdona a tu consiervo, ¿sí? Y con esto me despido. Fue algo muy breve. Y quiero anunciarles que empezamos una serie que se va a llamar Imitemos a Jesús. Vamos el próximo domingo. Esa sí va a durar un poquito más. Prepárense para que estén ahí con sus palomitas fresco, su cafecito, su galletita. Yo, mi cafecito, porque ya saben que, como dice mi compa el Gustavo Falcón, sin café no se puede agradar a Dios. Entonces, prepárense para esto que viene, que va a estar bueno. Vamos a empezar un buen viaje interestelar, ¿no? Se crean. Bueno, vamos a hacer una oración para retirarnos. Papito Dios, te doy gracias, Padre, por esta oportunidad que me das el día de hoy. Tú sabes por las que pasamos hoy, precisamente hoy, antes de la transmisión. Primero que nada, pues nos cortaron la luz a todo el fraccionamiento, pero tu voluntad es tan grande y tu amor es tan poderoso que nos la regresaste, Señor. Y luego de ratito empezó a fallarnos el internet, pero mira, aquí estamos ahorita gracias a tu amor, a tu protección, a tu cobertura, Señor. Eso que sucede y luego que se solucione, me hace saber que tú me estás diciendo, hijo, aquí estoy, y sígueme, y dale, ¿sí? Y aquí estoy, Padre, siendo tu instrumento, papito, porque no son mis palabras, Señor, son tus palabras. Y te queremos dar gracias hoy, tu servidor, y todos aquellos que están allá detrás de las cámaras, Padre. Todos aquellos que están en su casita, todos aquellos que nos dan la oportunidad de llegar hasta sus hogares, te queremos dar las gracias, Padre. Te damos las gracias por la oportunidad de estarnos aquí escuchando tu palabra, Padre. Y te queremos pedir, Señor, que nos ayudes a fortalecer nuestro espíritu, que nos ayudes a fortalecernos para poder aprender a perdonar, Señor, a perdonar a aquellos que la más mínima o la más grande ofensa nos han hecho y no hemos podido dar ese paso de liberación, ese paso que es el perdón, Padre, porque sabemos bien que el perdón es la llave de acceso a aquella cena, pero también es la llave del triunfo aquí en la tierra, Señor. Por eso te pido, Señor, que nos ayudes, que nos des fortaleza, Padre, y nos ayudes a perdonar. Te lo pedimos y te pedimos que estos días sean días maravillosos, de fuerza para nosotros y de amor. Te damos gracias, papito. Te damos gracias, Señor, en el nombre de ese hermoso nombre que está sobre todo nombre, Cristo Jesús, Padre. Amén, amén y amén. Gracias, Señor, por acompañarnos. Un abrazo fuerte y nos vemos el próximo domingo.